Bien, tenemos varios temas con el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la entrevista. No, gracias por venir. Bueno, un tema que se ha estado dando a discusión en los últimos días es el asunto del precio del costo de los combustibles, el precio de los combustibles en el mercado. El precio del petróleo ha caído 25, 30% en los últimos meses y sin embargo, o más creo, me parece, esa caída no se advierte en el precio de la gasolina, en fin, en el mercado, en los grifos. ¿A qué se debe esto? Bueno, efectivamente el precio del petróleo ha caído en el mercado internacional y va a repercutirse necesariamente en los precios del mercado interno. Ahora, los precios del mercado interno tienen como punto de partida los precios de los productos, o sea, no del crudo, sino de los productos en el mercado del Golfo. Y existe una fórmula para calcular los precios de referencia en el mercado interno. Esta fórmula tiene otros factores. Uno, la tasa de cambio. O sea, aquí el dólar se ha revaluado algo, y en contrasentido. En segundo lugar, el precio al público tiene una componente de impuestos, que es muy alta. Casi el 50% de lo que pagamos por las gasolinas son impuestos. ¿Sí? Pues antes era 50%, pero ahora es menos. ¿Sigue siendo tan alto el efectivo al consumo? Así es. O sea, no vamos a bajar eso. O sea, hay el impuesto general a las ventas, hay el selectivo al consumo y hay un impuesto de rodaje que se suman a las gasolinas. Bueno, ventas es 19%, rodaje es 8%, ¿era? Ya no recuerdo cuánto era rodaje, pero 8% creo, ¿no? Así es, era 8%, pero acumulativo, ¿no es cierto? Y después hay una componente que es bioetanol, que es casi el 7.8% de lo que la gasolina se paga. O sea, todas estas cosas hacen que la influencia del precio del petróleo en el mercado internacional tomará su tiempo para repercutirse en el mercado interno. Lo que hemos hecho, hemos revisado la fórmula de los precios referenciales. O sea, aquí nosotros vivimos... Eso es lo que produce Ocinermin. Así es. Pero Ocinermin, la misma fórmula de Ocinermin ha bajado mucho más que lo que han bajado los precios en el mercado. Así es. Ahora, esa fórmula que ha venido utilizando Ocinermin va a sufrir correcciones, porque es una fórmula basada en una extrapolación de precios que han tenido una tendencia muy diferente a la que tenemos en el mercado interno. En consecuencia, van a bajar los precios, pero no va a ser una baja inmediata. Aquí vivimos en un régimen, y hay que reconocerlo, de libertad del mercado. O sea, y no van a bajar en la misma proporción, ni siquiera porque, digamos, una reducción en el costo del combustible es una medida de reactivación económica, porque es una manera de devolverle dinero a la gente. Estamos de acuerdo. Pero, digamos, no se puede llegar a los tiempos de dictar precios por decreto. No, ya sé, pero digamos, de todos modos, que se refleje en alguna medida la reducción que nos beneficie, pues la reducción del mercado. Va a llegar. Yo estoy convencido que a partir de la próxima semana vamos a ver en el mercado una baja paulatina. Pero no me puede decir que, digamos, si el precio en el mercado, el precio del crudo en el mercado internacional baja 30%, ¿cuánto debería bajar el precio de la gasolina, digamos, de 84? 90. O de 90. Podríamos hablar de un rango entre 10 y 15%, ¿no? Es el rango que podemos estimar. O sea que menos de la mitad. Claro, porque el impuesto se mantiene como tal, la tasa de cambio, como le explicaba, la parte que tiene que ver con inflexible de los costos de transporte y distribución. Yo creo que el precio del crudo nos influencia de esa manera, porcentualmente, ¿no? Bueno, ayer entrevistamos al ministro de Economía acá, Alonso Segura. Sí. Que explicó, digamos, el paquete, lo que para mí es el cuarto paquete, para él ya es el sexto paquete, entonces, de reactivación de la economía. Y hubo algunos aspectos vinculados a su sector, a los proyectos de hidrocarburos y de inversión minera. No sé si usted nos puede explicar, desde el punto de vista de su sector, qué medidas hay. O sea, nos hemos venido quejando de que es muy importante flexibilizar las condiciones de inversión y facilitar y promocionar la disminución de los trámites. En ese sentido, este paquete incluye medidas muy interesantes para reducir tiempos en lo que es el proceso de presentación y aprobación de los estudios de impacto ambiental. Esto sumado a lo que debe salir próximamente como parte de los reglamentos mineros y de hidrocarburos, van a sustancialmente simplificar esta parte que ha sido una de las trabas de la inversión. Dijo, el ministro explicó algo interesante, que ahora se
dar, digamos, aprobaciones, algo así, no recuerdo la palabra que usó, pero digamos, si se aprueba el estudio de impacto ambiental, quedarían automáticamente aprobados una serie de permisos ambientales que si ya tenemos el estudio de impacto ambiental aprobado, ¿por qué hay que volver a aprobar todas las cosas, todos los aspectos parciales, que es una cosa pues ya de locos? Así es. O sea, por ejemplo, el impacto ambiental es lo que se llama la línea de base. O sea, usted toma una foto de situación de la fauna, flora y todo lo que afecta al medio ambiente hoy día. Bueno, esa foto no va a cambiar sustancialmente en 2-3 años. Entonces la idea es que si usted reinicia un proyecto en esa misma zona, puede utilizar la línea de base ya aprobada. Entonces no tiene que volver a pasar un año midiendo condiciones y contratando trabajos de todo. Entonces hay muchas de esas medidas de impacto ambiental. Otras se refieren al régimen de propiedad, al régimen de servidumbre. Entonces hoy día muchas veces tenemos un proyecto y porque la documentación en registros públicos no está completa, tenemos una larga demora, meses para simplemente poner en orden los documentos para iniciar un proyecto. Esto se va a simplificar con este nuevo paquete. Todo lo que es régimen de servidumbres. Muchas veces tenemos líneas de electricidad que son invadidas, alrededor la gente se coloca, a veces las mismas autoridades locales dan sobre los derechos de vía, derechos de propiedad a nueva gente, y la empresa final para poder operar tiene que ver la línea con una serie de dificultades. Este tipo de cosas ya no van a ser permitidas. O sea, el paquete reactivador va a ayudar sustancialmente, ¿no? Bueno, además, ahora, hay que esperar que los precios de los minerales mejoren. O sea, si no tenemos una mejora sustancial en los precios de los minerales, no vamos a poder pensar de que se va a reactivar a los niveles que hemos tenido en el pasado la inversión minera. Yo creo que vamos a tener que sufrir algo. Bueno, pero si no se van a reactivar, no se avisora, por lo menos en el mediano plazo, una reactivación de los precios de los minerales. Pero bueno, entonces lo que tenemos que hacer es más bien rebajar las cargas que hay sobre la minería, sobre la inversión minera. Hay que reducir los impuestos, hay que ser un poco más activo en este tema. Bueno, se está siguiendo de cerca. Yo creo que el paquete reactivador hay que verlo funcionar y esperemos que dé resultados en el corto plazo. Pero además no sale todavía el reglamento ambiental tanto de hidrocarburos como minero. Entiendo que ya está listo, pero está no sale. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? En los próximos días lo vamos a tener publicado en El Peruano. O sea, ya está listo, hemos tenido una revisión final a nivel del Palacio de Gobierno, tanto con el Ministro de Ambiente estamos enteramente de acuerdo que el documento ya debe salir y pues esperamos que la firma se dé en estos momentos. ¿Y quién ganó? Bueno, es un equilibrio. Y creo que lo saludable es eso, que por un lado las cosas que nos interesan desde el Ministerio de Energía y Minas como promoción de la inversión se den y que por otro lado la protección del ambiente sea también a satisfacción del Ministerio del Ambiente. Y creo que hemos logrado un equilibrio y nos sentimos satisfechos de ello. Pero ¿cómo hacemos para simplificar? Bueno, en esos reglamentos se han conseguido, digamos, de alguna manera se buscaba que algunos niveles de estudios de impacto ambiental no fueran tan detallados ni tan profundos. Eso es parte de, esto es parte del reglamento. En segundo lugar, los trabajos de preparación de términos de referencia, por ejemplo, que tomaban a veces 5 o 6 meses, se van a reducir a 30 días. Hay trabajos para mantener dentro de lo que es el sistema de evaluación ambiental los documentos en línea, de manera que todas las instituciones, la Autoridad del Agua, el Ministerio de Cultura, el Servicio de Parques, que todos ellos que tienen que opinar trabajen en simultáneo en base a un reglamento en línea y la cual se pueda dialogar. Hay la voluntad de acompañar a las industrias. Es decir, no es que ahora te entrego un término de referencia y tú produces tu estudio. No, vamos a trabajarlo junto a ellos para que al momento final se tengan mucho menos observaciones y se vaya más rápido. Yo creo que vamos a agilizar las cosas bastante. Sí, ojalá, vamos a ver, pues ojalá que esto ocurra, pero por ejemplo, el famoso y emblemático gasoducto del sur no tiene cuándo comenzar, porque resulta que hay como 5.000 permisos que tienen que sacar, 5.000 permisos. Bueno. Entonces, eso significa que no va a poder salir nunca, no va a poder comenzar nunca proyecto. Hemos resuelto una de las cosas más importantes, estamos en proceso de resolver, es justamente la transferencia, la cesión, ¿no?, desde la concesionaria Kuntur al gasoducto del sur del estudio de impacto ambiental. O sea, hemos hecho lo necesario de manera que este estudio sirva de plantilla de base para que el gasoducto tenga un trabajo y pueda utilizarse lo que es la primera ventana
para movilizar equipos a la zona del proyecto. O sea, hay que transportar una parte de los tubos y los equipos a la zona de Camisea. Y esto se está haciendo en esta ventana de tiempo, porque ya se han dado una serie de autorizaciones para avanzar con esto. La gente está... O sea, que ya ha comenzado a ejecutarse. Claro que sí, claro que sí. Es decir, se está transportando equipo, eso es lo que está ocurriendo. Así es. Hay que transportar equipo. Pero obras no han comenzado todavía. Obras físicamente no han comenzado. ¿Cuándo comenzarían? Una vez que se tengan los equipos. Hemos tenido una serie de revisiones con el consorcio ganador y nos han mostrado su cronograma actualizado. El objetivo es llegar al 2018 con todo el gasoducto funcionando. La región de Cusco en el 2017 ya debe tener gas. Pero ¿cómo van a, digamos, qué solución les han dado ustedes para el tema? Bueno, van a poder usar, como usted dice, el estudio de impacto ambiental de Cuntur. Así es. Eso ya es un avance importante. Claro, pero no sé, eso eso daba cuenta de cuántos de los 4.000 o 5.000 permisos que tenían que sacar. No sé, porque como los permisos son aparte del estudio de impacto ambiental. O sea, justamente estas medidas del paquete reactivador también nos van a ayudar enormemente. Porque hoy día ya hay plazos para que las autoridades decidan, hay decisiones en términos de silencio administrativo positivo que se van a aplicar. Yo creo que vamos a avanzar más rápido. Efectivamente hay una gran expectativa, tanto en las zonas del Cusco por el gasoducto, como en la zona de Talara con respecto a la refinería. Ahí también hemos estado siguiendo de cerca el trabajo de técnicas reunidas y vamos a ir a Talara a explicar cómo es que se va a proceder con el proyecto, cómo se va a contratar a la gente, cuáles son las necesidades a futuro. ¿Ese proyecto ya ha conseguido financiación? Así es, ya tiene la primer tramo financiado. ¿De dónde viene la financiación? Es un paquete preparado por Société Générale que se trabajó desde antes. Ya había una primera parte, creo que son unos 600 millones de dólares, y están en este momento en la negociación de la segunda parte. Y el proyecto está avanzando. Y el tema de la, digamos, venta de las acciones de hasta un 49%, ¿no?, de las acciones de Petroperú en la bolsa, ¿cuándo se va a empezar a producir? Bueno, lo estamos trabajando en 2-3 frentes, ¿no? Uno es el proyecto mismo de la refinería, que tiene que comenzar y tiene que comenzar a verse en realidad, y es un proyecto que va a influenciar el flujo de caja de la empresa. El segundo tema es la reorganización misma de la empresa. En este momento hay un trabajo de una consultora, Wood Mackenzie, que está permitiendo revisar la manera como Petroperú funciona y que debe permitir reducir costos de la empresa sustancialmente. En tercer lugar, está este acuerdo sobre el lote 64. Estamos en este momento haciendo la revisión de los riesgos financieros del proyecto de manera a estar seguros de que cumple la ley 30130, que es del financiamiento. Cuando estas cosas se sumen, la refinería, la reorganización y la reducción de costos, los proyectos upstream a los cuales Petroperú pueda llegar, el flujo de caja, esperamos la proyección del flujo de caja de Petroperú el próximo año va a cambiar sustancialmente. Recién en ese momento se podrá pasar a lo que estamos hablando de vender una parte del paquete externo. Pero además se suponía que antes de eso tenía que avanzarse en una reestructuración del gobierno corporativo, es decir, establecer un verdadero gobierno corporativo moderno que garantice. Esto es parte de la reorganización, ¿no? ¿Y eso no se está haciendo algo? Sí. O sea, Petroperú ha avanzado. Hoy día las cuentas de Petroperú son consideradas por la bolsa como cuentas seguras. Hace 2-3 años las cuentas que tenía Petroperú no estaban auditadas correctamente. Hoy día ya lo están, hoy día están listados en bolsa, y creemos de que con este flujo de caja Petroperú va a empezar a ser una posibilidad de inversión interesante. Ahora, no creo que el primer día se vendan 49% de las acciones. Aquí hay que ir gradualmente, ¿no? No, obviamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y quería regresar con el tema del sector informal, los mineros informales, porque se está haciendo un gran esfuerzo para destrabar inversiones en la gran inversión. Pero, digamos, hay 40, 50 empresas petroleras, pero hay 200.000, 300.000 millones que también tendrían que ser destrabados. Pero vamos a ver sobre eso. Regresamos después de una pausa. Seguimos conversando con el ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, antes de entrar al tema de la formalización de los informales, que es un tema peliagudo. Pues quería
culminar la parte de Petroperú, de la industria petrolera, con el tema del lote 1AB, este famoso tema, este lote 1AB de Pluspetrol, que se supone que vence su contrato el próximo año, entiendo, que se licitaría esto, se ha convocado a una consulta previa, que muchos critican, como eso es un lote explotado hace 30, 40 años, ¿qué consulta previa puede haber ahí? Porque habría tenido que ser previa hace 30 años, pero a estas alturas, y de hecho no se puede realizar porque hay la resistencia de una etnia que está ahí, que son los quechuas, que incluso han tomado, no sé si siguen tomado, no sé si sigue tomado el aeropuerto de Andoas, cerraron las válvulas, en fin, una serie de y se oponen. Aquí estuvieron más bien los Achuar, que sí se acuerdan. Yo creo que ¿cómo resolverse? ¿Cómo van a afrontar este asunto? Bueno, yo creo que vamos a tener que llegar al entendimiento. Hoy día los pueblos indígenas que viven en las márgenes de los ríos necesitan tener una industria que facilite recursos para crear condiciones de vida aceptables. Los ríos que bajan del Ecuador, Jaime, ya vienen con agua no apta para el consumo humano. En consecuencia, si no hay una actividad económica... Perdón, interrumpe. En estos gabinetes tan promocionados, bilaterales, no se ha tocado ese tema. Le ha dicho usted al ministro de Energía y Minas, oiga, usted contaminar mis ríos. Mejor dicho, los ríos los han contaminado allá, pues son ríos que fluyen al interior de nuestro territorio. Pues, entonces, nuestros ríos. Correcto. Estamos justamente, uno de los acuerdos trata del análisis y de las medidas para manejar los flujos de los ríos, ¿no? Yeah. Es uno de los trabajos que se están encomendados. La realidad es que si estos pueblos no disponen de recursos, de trabajo, no disponen de posibilidades de parte de sus actividades productivas, simplemente estas etnias van a tener problemas serios de sobrevivencia en esta zona. Y yo creo que la industria petrolera tiene posibilidad de generar recursos significativos para mejorarles la actividad. Yo creo que eso es el marco general. Ahora, existen efectivamente grupos al interior de estas etnias, manejados muchas veces por ONGs desde afuera, que imponen condiciones y buscan crear situaciones de conflicto que son las que estamos viviendo en este momento. Yo creo que va a llegar el momento de la sensatez. ¿Sí en manos de ellos? No, ya se terminó. Esto fue una cosa de una negociación entre la empresa Pluspetrol y uno de estos grupos. Ahora, el problema es que, digamos, efectivamente hay unos pasivos ambientales ahí de la época anterior, de la época de Petroperú, precisamente. Y Petroperú no, pero es el lote, pero Occidental sí. Occidental, de la época de Occidental, hace 30 años, en fin, que Pluspetrol tenía el encargo de remediar. Creo que Pluspetrol ha hecho muchas inversiones para remediar, pero no ha podido terminar todavía. Y además Petroperú no le reconoce esos gastos. Con lo cual Pluspetrol probablemente va a demandar al Estado peruano o a Petroperú, en fin, pero no sé, algo... entonces, no se logra resolver el problema de la contaminación, y ese es el fundamento también del... Hay dos cosas. En primer lugar, ya la explotación actual, casi desde el año 2007-2008, es una explotación que ya no contamina. O sea, la mayor fuente de contaminación era el agua que se produce junto al petróleo, que se vertía a las diferentes quebradas y terminaba en los ríos. Eso ya no se hace. Hay, sin embargo, esta contaminación del pasado, o sea, que cuando se hizo eso. Y ahí se fijaron ciertos estándares de limpieza. En base a esos estándares, Pluspetrol comenzó a limpiar las localizaciones más evidentes. Ha avanzado en algunas, pero les quedan todavía algunas. Entonces el tema es cuándo y cómo las va a terminar y cómo va a financiar esta limpieza. Se han venido descubriendo algunas cosas adicionales, pero digamos el acuerdo básico es este. Ellos tienen que dejar esta zona en base a los estándares por lo menos que se conocían en la época. Y tiene que dejar los planes y la manera de cómo avanzar con los nuevos estándares. Esto tiene que ser parte de un plan de abandono, de un plan de cese de operaciones que en este momento se está trabajando. Ahora, lo que hay es la sensación de que, hablando de abandono, el Estado ha abandonado esta zona, digamos, ha dejado a Pluspetrol ahí a su bien entender y parecer, que se maneje como pueda,
y el Estado no hay ningún liderazgo del Estado, no hay ningún ministro que vaya. Bueno, si hay que hacer consulta previa, la ministra de la Cultura pues debería estar ahí, quizás, no sé, porque no se puede hacer hasta ahora la consulta previa, o hay que derogar la ley de consulta previa, que no tenía mucho sentido en zonas como esta, ¿no? En otras quizás sí, bueno, no sé. Perú Petro ha avanzado, porque es la entidad del Estado encargada de esto, en hacer la consulta en 7 o 8 lotes que piensa poner en el mercado para una futura ronda de exploración antes de fin de año. En el caso del lote 1B hemos iniciado conversaciones. ¿En esas 7 lotes ha funcionado? Ha funcionado. Ya tienen los documentos aprobando con los acuerdos respectivos. O sea, no es que la consulta previa sea algo ideal, no, ya se ha hecho, se tiene pruebas y ha permitido... Pero en este caso no funciona, no se puede aplicar. En este caso se ha tenido dificultades y se está discutiendo con las poblaciones, con los pueblos indígenas de la zona cómo hacerlo. Efectivamente hay todo este pasivo que hace las cosas difíciles y hay también esta influencia de instituciones de afuera que complica aún más. Pero creo que tenemos que trabajar. Yo pienso ¿Quién va a asumir el todo? O sea, Perú Petro es la institución responsable por parte del Estado de obtener la consulta previa en este sitio y de buscar el siguiente operador. Se está trabajando en venir a facilitar este asunto. Bueno, vamos a ver si no parece muy entusiasmado Perú Petro. Yo tengo un anuncio que quisiera hacer, y esto tiene que ver un poco con la llegada de la Comisión de las Partes, ¿no? Del COP20 que se nos viene en un mes. En un mes Lima va a ser anfitrión de una enorme conferencia sobre los problemas de cambio climático. Sí. Como país anfitrión tenemos que mostrar qué estamos haciendo. Y hemos venido reformulando lo que es el plan energético a mediano plazo. Yeah. O sea, cómo es que nosotros vamos a incrementar la parte de la eficiencia energética, cómo vamos a incrementar la participación de las energías renovables en nuestra matriz energética y cómo vamos a caminar a una economía con menos emisiones de CO2. O sea, si bien somos un país pequeño, si bien nuestra matriz energética de partida es bastante limpia, aspiramos a ser un país grande. Por supuesto, pero hay que compararse con China o compararse con Estados Unidos o con India, con los grandes sectores del planeta. Creo que vamos a hacer, pero creo que hay que dar el ejemplo. Y en ese sentido estamos por terminar un plan energético que hemos trabajado en el Ministerio con ayuda de un grupo consultor de peruanos. Hay un comité consultor donde hay varios ministros y varias personas conocidas del sector que vamos a dar a conocer en los próximos días. ¿En qué consiste? El plan consiste a aumentar la participación de energías renovables. El plan consiste a hacer efectiva las proposiciones que exigían de eficiencia energética, de manera a que podamos mostrar que efectivamente crecemos sin incrementar el consumo de combustibles fósiles y si los consumimos más eficientemente. Digamos en el desierto de Ica, por ejemplo, o en la sierra podría haber mucha energía solar porque hay sol permanente. Así es. Y hay zonas donde hay mucho viento, podría haber energía eólica. O sea, mañana podríamos tener un desarrollo muy grande en esos terrenos. Así es. Mañana se debe adjudicar, esperemos que el concurso tenga éxito, la construcción, instalación y mantenimiento de 500.000 paneles solares. O sea, vamos a tener que instalar en diferentes colectividades, en los pueblos de la selva, caseríos muy pequeños, paneles solares para que puedan acceder al... Vamos a... 500.000 paneles, ¿eso cubre cuántas familias, digamos, a cuánta gente? O sea, 500.000 debe ser 1,5 millones de peruanos más o menos, uno estima más o menos 3 por colectividad. Y después estamos inaugurando la primera central eólica en Talara, en los próximos días. Y la idea es que esto aumente, que 5% de la electricidad en el Perú sea con sistemas renovables no tradicionales. Al lado de esto, bueno, vamos a tener la hidroelectricidad y cuando proyectamos nuestro consumo y mejoramos la eficiencia, vamos a poder crecer quemando y echando menos emisiones. Esa es la idea de este plan que vamos a poner al dominio público para discusión, porque tiene ciertos costos, tiene ciertas dificultades, para que se debata y se lleve adelante. Por último, el tema de la formalización de los mineros informales, que son 200.000, 300.000, no se sabe exactamente cuántos son, pero digamos, simplemente la normatividad es tan difícil de cumplir que no se puede cumplir, no se pueden formalizar, y hay que formalizarlos, hay que incorporarlos en una cadena, hay que, no sé, bueno, se ha avanzado.
se ha avanzado, Jaime. Lo primero es que el deslinde entre minería ilegal y minería formalizable, si se quiere, está muy claro. Hoy en día ya es muy claro y la gente ha comprendido de que hay ciertas partes y ciertas maneras de hacer minería que ya no son aceptables. En segundo lugar, hemos comenzado a tener una estrategia de saneamiento con sus diferentes capítulos. O sea, primero tiene que tener la voluntad, tiene que declarar que tiene interés de formalizarse. En segundo lugar, usted tiene que tener un derecho de explotación. Estamos trabajando una serie de cambios en la legislación minera para que la gente pueda tener derechos a explotar. Después está, usted tiene que mostrar que la manera que trabaja es aceptable desde el punto de vista ambiental. Eso también ya tenemos con claridad cómo hacerlo. Y después está, usted tiene que tener un RUC, usted tiene que estar registrado como contribuyente y pagar sus impuestos. Esto también se avanza. Hoy día, de aquellos que han expresado su interés, que son 70.000 mineros, hay más de 30.000 que ya están con RUC. Y hay muchos que ya han pasado las pruebas de los derechos de explotación. Estamos trabajando en esa dirección. Es un proceso largo, pero creo que al final vamos a lograr poco a poco la formalización de todo. Bueno, vamos a ver si no tenemos más tiempo para seguir conversando de esto en particular, que es muy importante, pero ya habrá otra ocasión. Ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Regresamos.